En relación a esto tengo que decirles algo más, a múltiples confesiones, por decirlo así, que he escuchado en estos 2 últimos meses, me estoy dando cuenta de algo que Ezequiel habló aquí cuando estaba orando, y una contaminación fuerte que percibo que tiene la iglesia. Esto puede ser muchas expresiones de una contaminación, pero hay un efecto del mundo hacia nosotros muy poderoso que nos quiere sacar de la fe. Hay un efecto muy poderoso del ambiente del mundo que nos quiere quitar la paz y separarnos de la íntima comunión con Dios. El problema no está en Dios, ¿verdad? El pecado no es la tentación, el pecado es la obediencia a la tentación. La tentación despierta algo que está naturalmente en nuestra vida, que se llama la concupiscencia, y que esta va a generar un fruto si no es cortada de raíz, si no es trabajada, si no es reconocida. En nuestros ciclos de enseñanza que hemos venido trayendo aquí para la iglesia, hablamos en los últimos 3 meses, antes de que terminara el año, acerca de las cualidades o los signos vitales de un discípulo, ¿recuerdan? Que hablábamos acerca de esos pies polvorientos, de esas rodillas encallecidas de orar, de las manos remangadas, de las manos abiertas, de los brazos abiertos, y que hablábamos que el fruto de un discípulo no era solamente hacer discípulos, sino que hay muchas cualidades y características de un fruto, del que es de Dios, el fruto del Espíritu Santo. Como quién soy, cómo me entrego, qué es lo que hablo, de qué manera sirvo, y al final la propia persona de Jesús morando en nosotros. Es un fruto tan poderoso que lo que va a hacer es atraer a muchos al reino del Señor. Pero también hay un efecto, una barrera mejor, que impide la generación de este fruto y que necesitamos reconocer. Ezequiel en el último encuentro, hace un mes, trajo unas palabras de exhortación y también una reprensión basada en la Escritura. Recuerdo que estaba hablando él de Mateo, de Romanos, y hablando de este engaño, ¿no?, que uno puede tener. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que él nos recordaba de un riesgo muy grande de creer que estamos, pero no estamos, ¿sí? Nos recordaba también en Romanos 8 acerca de este efecto, ¿no?, del problema de la carne, de cómo era que nosotros podíamos ser distraídos, y esta lucha tan intensa que hay con la vida del Espíritu. Entonces, leyendo en este mes muchas cosas, meditando, recibí un par de, digamos, de palabra de Dios de parte de un hermano que se llama Junior, en los Estados Unidos. Él vive en Washington, en Maryland, un hombre muy precioso, muy firme desde que lo conozco, y colocó ahí una palabra que yo quiero traer aquí a mis hermanos, que está en Jeremías 17:10. Y en 1 de Juan 2, 15, 16. Jeremías 17:10 y 1 de Juan 2, 15, 16. Ahí para que la busquen, si no tienen, voy a leerla. Jeremías 17:10 y 1 de Juan 2, 15, 16. Dice, yo el Señor escudriño el corazón, yo pruebo los pensamientos. Y esto es para dar a cada uno según su proceder, según el fruto de sus acciones. Jeremías 17:10, voy a volver a leer. Yo el Señor escudriño el corazón. Yo pruebo los pensamientos. Y esto es para dar a cada uno según su proceder, según el fruto de sus acciones. Luego, el fruto de nuestras acciones son para la gloria de Dios o no.
porque evidentemente va a haber un fruto, y pueda que el fruto de nuestras acciones estén en relación con un corazón contaminado. Primera de Juan 2, 15, 16, este es el centro de la enseñanza. Primera de Juan 2, 15, 16, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no proceden del Padre. ¿Mas de dónde proceden? Del mundo. Aquí hay una lucha muy tremenda. Porque nosotros que somos del Espíritu, nacidos por voluntad del Señor, del Espíritu, tenemos una conciencia nueva. ¿Cuál es esta conciencia? Muy simple, ya no somos dioses de nuestra propia vida. ¿Está bien? La rebelión abandonó nuestra vida. Luego nosotros somos materia prima para hacer cosas nuevas de parte del Señor. Al ser unas nuevas criaturas, el Señor va a edificar una vida conforme a sus fundamentos y sus principios. Pero hay algo que se opone a ese crecimiento. Hay una serie de posiciones, de acciones que proceden del mundo y que se encuentran con la concupiscencia, con el deseo exagerado a tener y poseer. Ahí tuve un poco más de cuidado de buscar la concupiscencia como una palabra que viene de concuspicare, que es sinónimo de codiciar algo fuertemente. Codiciar algo fuertemente. ¿Qué cosas? Cualquier cosa. De hecho, el deseo de amar y de codiciar está naturalmente en todo ser humano. Es un deseo desmedido de satisfacción carnal, un deseo irrefrenable a tener bienes terrenales, o mejor, a tener placeres personales. En cuanto al placer personal, es un asunto natural. Santi, charlando hoy conmigo en el desayuno, me hablaban de esta charla que tuvieron ayer los jóvenes acerca de un efecto de la dopamina sobre su cerebro y que genera un placer natural. Si esto no fuera así, no tendríamos vida porque no podríamos disfrutar de las cosas. Todo estaría en relación con un dolor. Pero que tenemos un placer natural, por ejemplo, al comer. ¿Sí? Un placer natural al dormir, un placer natural al amar, al enamorarnos en mi caso, de una mujer y una mujer de un hombre. Es natural, pero el apasionamiento que me vuelve esclavo de esto es concupiscencia. En esta conexión de mi vida hay algo que aparece que llama la tentación. Y nosotros los que llevamos así unos años mirando la Escritura, encontramos que la tentación se encuentra en el interior del hombre conforme a sus propias concupiscencias. Luego, el examen personal hacia esto es muy importante. Estoy queriendo llevarlos a que ustedes examinen internamente su proceder. Cuando hablamos del corazón, estamos hablando de una forma romántica, y yo estoy procurando ahora no hablar tanto del corazón. La traducción hebrea de corazón está equivocada. La traducción hebrea, cuando decía corazón, estaba hablando era de interior, de mente, de la mente, de lo que yo soy y que no es tangible. Que de allá es donde vienen los deseos, también está la voluntad. Ahí es donde está la pelea realmente de nuestra conversión y nuestro camino como discípulo. Si alguno de ustedes no tiene pelea contra esto, hay dos cosas. O usted pertenece todavía a la carne, o usted está en el paraíso. Pero evidentemente esta pelea es personal de cada uno de nosotros. Veo esta lucha en mí, la veo en mi esposa y la veo en mis hijos. Con una lucha hacia las cosas que ellos van reconociendo que no aman para glorificar a Dios, pero que son muy fuertes en su carne y que debemos reconocer. Tengo dos historias corticas para esto que me gustaron, me sorprendieron. Ustedes saben que me gustan mucho las historias y al Señor Jesús también le gustaba mucho contar historias. La serpiente cascabel
son muy conocidas en el desierto. Este autor, Leroy Ellings, escribió un libro acerca del liderazgo y las cosas que se oponen al liderazgo cristiano. Dice él que las serpientes cascabel se encuentran frecuentemente en su casa en la época de verano. La serpiente cascabel es una serpiente altamente letal. Tiene varias características, como que tienen una reacción de relámpago y son muy acertadas. Es una experiencia aterradora ver una serpiente cascabel enroscada mirándote al frente, lista para atacar. Él descubrió un programa sencillo de 2 puntos para enfrentar a las serpientes cascabel. Primero, evitarlas. Y segundo, huir. No se necesita mucha noción para figurarse qué hacer con algo tan peligroso como una serpiente de este tipo, con una espalda en forma de diamante. Uno no se atraviesa delante de ellas. Esta serpiente es la figura del pecado. Uno no se le atraviesa el pecado ni juega con ella. Sencillamente ni se acerca y si la ve, huye. Son 2 principios de un programa muy sencillo para evitar un accidente. ¿Qué les parece? Suena fácil. La manera en que un esquimal en el norte de los poblados congelados mata a un lobo es espantoso, pero ofrece un discernimiento fresco de la naturaleza autodestructiva y consumidora del pecado. ¿Quieren saber cómo un esquimal mata a un lobo que está acechando? Muy bien. Primero, el esquimal toma su cuchillo afilado, lo cubre con sangre de cualquier otro animal y la deja congelar. Entonces añade otra capa de sangre y luego otra capa de sangre y cada vez la deja congelar. Hasta que la navaja está completamente escondida debajo de esta sangre congelada. Posteriormente el cazador empuja el mango del cuchillo dentro de la nieve con la hoja afilada hacia arriba. Cuando el lobo sigue su rastro sensible, muy poderoso al olor de la sangre en su nariz, no puede resistirlo. Descubre la carnada de sangre en el hielo y empieza a lamer suavemente el cuchillo, cada vez más rápido y cada vez más intenso. Mientras lame la sangre hasta que el filo de la hoja empieza a descubrirse y este queda desnudo. Febrilmente, ahora cada vez más fuerte, el lobo lame la hoja vigorosamente en toda la noche ártica. Su anhelo por la sangre es tan grande y desenfrenado que ahora ya no puede parar. Pero ni siquiera nota el escozor de la hoja desnuda sobre su propia lengua, ni tampoco consigue reconocer el instante en que su sed insaciable está siendo satisfecha por su propia sangre ahora caliente. El apetito carnívoro del lobo salvaje quiere más y quiere más, hasta que al amanecer lo encuentra muerto en la nieve al lado del cuchillo. Así actúa el pecado, ¿verdad? La mayoría de las palabras de la Biblia que traducen a concupiscencia significan un deseo apasionado. Tienen que saber que el corazón humano anhela y desea como capacidad para apasionarse por su Señor. Esto está bien. Sin embargo, el concepto de concupiscencia generalmente está asociado a una debilidad del carácter. Les voy a pedir que abran Santiago 1, 14, 15. Santiago 1, 14, 15 nos da la progresión natural de lo que sucede con esto. Voy a leer desde el 13. ¿Ya lo tenemos? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a la luz la muerte. Nosotros entendemos por muerte como el dejar de vivir, pero el concepto de muerte para Dios es un poco diferente. La muerte es separación de Él. La separación de Dios es la muerte espiritual. Es una separación eterna. Es un ahogo, es un vacío, es una ansiedad que no puede ser saciada. Ninguno de nosotros pienso que ha logrado experimentar en la carne esto, pero no tenemos que experimentarla para desarrollar temor de Dios. El temor de Jehová. El temor que me trae conciencia que cuando yo estoy solo, Él está ahí. Que cuando estoy solo tengo la oportunidad de demostrarle cuánto lo amo, como en aquel episodio del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Era la decisión para decirle cuánto lo amamos y lo adoramos, o también decirle cuánto queremos ser dioses de nuestra vida. Según este pasaje que leemos, el deseo o la concupiscencia pecaminosa comienza con un deseo perverso. Como les decía, no es pecado el ser tentado por sí mismo, es la obediencia a esta tentación. Jesús fue tentado en todo. De manera que si usted está sufriendo una tentación muy fuerte, tiene que saber que el Señor Jesús la probó, la vivió, pero que Él no pecó. Ahí está la diferencia. Hablando con una discípula en esta semana, el Señor Jesucristo da una declaración tan preciosa, tan valiente, que dice: mi Dios nunca me ha dejado solo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo siempre hago lo que le agrada. ¿Por qué no me ha dejado solo? Porque siempre hago lo que le agrada a Él. El problema de la tentación y la concupiscencia es que yo quiero agradarme a mí. Y cuando me agrado a mí, estoy tornándome Dios de mi propia vida. Entonces, aquella secuela de la rebelión que quiere hacer su propia voluntad, como que tiende a germinar. Aunque aquella, por conciencia y por fe, debemos reconocer que está eliminada de mi vida, pero que yo puedo tener secuelas de esto. Cuando vemos una cicatriz, ella produce dolor, produce alteraciones en nuestro cuerpo y toma un buen tiempo en que termine de cicatrizarse. Ya no tiene efecto sobre mí, ya no me duele ni me arde, pero una vez que otra la veo sobre mi piel. Ya no tiene poder sobre mí, pero generó una secuela en mi vida. Así es lo que sucede con esto. El pecado comienza cuando el deseo perverso nos arrastra de donde nuestros corazones necesitan estar. Cuando un deseo perverso se presenta, tenemos una elección. Podemos rechazarlo como lo hizo Jesús y centrarnos nuevamente en el camino que Dios ha puesto delante de nosotros. O podemos entretenerlo. Como alguien dijo una vez, abre comillas, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre mi cabeza. La razón por la que somos arrastrados por la tentación es que somos seducidos y la seducción opera en el ámbito hormonal, en esas pasiones naturales que nosotros podemos tener, en las hormonas naturales que tenemos para poder llevar la vida y disfrutar de muchas cosas que nos dio el Señor. Pero entonces, la palabra de seducción en el griego, está aquí la traducción en el griego, quiere decir anzuelo. La seducción es un anzuelo, es la palabra que se traduce, un cebo. Es el cebo que se utiliza para traer a los peces. Lo que hacemos con el cebo es seducir a un pescado, para que él se acerque y caiga. Más o menos es así con nosotros. Tenemos que mirar en nuestra vida personal en dónde están aquellos anzuelos, aquellos cebos, que son los que se mueven para seducirme y entonces llevarme.
hablando con las personas y tratando estos asuntos de confesiones, me doy cuenta que más del 99% será, esta seducción está en relación con la inmoralidad sexual. Es muy extraño escuchar una confesión sobre un soborno, sobre un robo. Hay, pero casi todas las que estoy escuchando están en relación con la inmoralidad sexual. Satanás sabe en dónde colocar los cebos de nuestra vida. Satanás sabe que la exposición a la pornografía es un cebo muy poderoso, tanto para mujeres como para hombres. Que los pocos segundos que usted permite ver contaminan sus ojos. Oír contamina sus ojos. Tocar contamina su vida. Si nosotros no conseguimos tener identificación de esto, caemos seducidos por esta tentación y la concupiscencia, que debería estar bien controladita, sale a flote. El producto de esto, según el circuito que nos da Santiago, es que esto pues trae a la luz el pecado, y el pecado entonces trae muerte. O sea, la separación de Dios. Cuando nos encontramos frente a la tentación y somos seducidos, debemos reconocerla para rechazarla inmediatamente, así como lo hizo José cuando fue tentado por la esposa de Potifar. Él estaba enfrente de una serpiente cascabel, una serpiente muy bonita y que tenía un diamante en el dorso de su cuello. Ella estaba lista para atacarla rápida y certeramente. Conseguir el corazón de José sería un logro muy grande para Satanás, pues Dios tenía un plan por medio de José. Tenía un plan de rescate no solamente para su familia de sangre, sino para toda una nación hacia el futuro. Imagínate la acción de Satanás sobre esto. Luego era muy importante golpear la cabeza de José, avergonzar a Dios de esta manera, avergonzar a Jacob, porque con seguridad por la historia se iba a enterar qué hubiera pasado con su hijo, al cual había formado desde chiquito en los principios. En el momento en que José se encontró frente a esto, reconoció la tentación y la seducción. Yo me atrevo a decir que él posiblemente sintió atracción. No estaba ciego, era hombre. Seguramente estaba frente a una mujer atractiva, y José parece que también era muy atractivo. Pero él huyó, resistió, se fue. A pesar de esto, generó consecuencias injustas para él. Pero él aplicó lo que la palabra estaba diciendo frente a esto. La duda abre la puerta a la tentación. El nombre que se le da a esa duda es proveer para los deseos de la carne. Ahí está. Entonces nosotros somos seducidos, ¿verdad? Un cebo, ahí viene la tentación y no es más que se encuentre con la concupiscencia. Hay un ingrediente más a esto y es la duda que nosotros le colocamos a nuestro caminar. ¿Será que esto es pecado o no es pecado? ¿Esto es lícito o no es lícito? ¿Hasta dónde puedo llegar a pisar sin que yo caiga? Esta duda la podemos traducir en la forma práctica como proveer para los deseos de la carne. Es una intención de darle un poquito de comida a la carne, porque ella está hambrienta. Este proveer para los deseos de la carne despierta una sensación casi que incontrolable de hacerlo. La duda abre la puerta a la tentación. El nombre que se le da a esa duda es proveer para los deseos de la carne. Así como los incautos peces nos agarramos del pensamiento tentador creyendo que nos deleitará y saciará. Saboreamos la fantasía, nos imaginamos escenarios nuevos, escenarios deleitosos. Nos entretenemos con la idea de que Dios ha provisto el perdón
la confesión, y que posiblemente puedo tomar esto para reducir esta sensación que tengo en este momento. Todo esto es absurdo. Génesis 3, 2, 4. Génesis 3, 2, 4 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis. Aquí vino la mentira. Estaba toda la seducción. Estaba la intención de golpear el propósito eterno de Dios. Huye también de las pasiones juveniles, dice 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Por qué está tratando a los jóvenes acá? Porque Él sabe, mi Señor, que en este periodo hay un cambio hacia la madurez. Les puedo decir que la época de la adolescencia y de la preadolescencia no es una época difícil, es una época diferente, de cambios. Si nosotros como padres identificamos los cambios de ellos, vamos a poder acompañar. Pero los jóvenes deben saber que están sufriendo cambios en su cuerpo, en su metabolismo, una madurez de su mente, pero que todavía no consiguen la madurez, están en el tránsito hacia ello. Por eso el Señor, con toda su sabiduría en Timoteo, le está diciendo: huye de las pasiones juveniles. Huir significa despegar inmediatamente. José no se quedó ahí considerando sus opciones. Él reconoció la tentación sexual y corrió. Cuando dudamos, hacemos provisión para la carne, para nuestro deleite, y le damos la oportunidad de elegir el mal. Repito eso: cuando dudamos, hacemos provisión para la carne, para nuestro deleite, y le damos la oportunidad de elegir el mal. La duda le permite a usted entre el bien y el mal. Esta duda fue la que llevó a Eva. A menudo nos vemos abrumados por su poder. Es fuerte. Sansón era un hombre que tenía unas cualidades interesantes. No sé si físicamente era simpático. Sin embargo, era un hombre muy fuerte. Pienso que hacía ejercicio todos los días y mantenía una actividad y esto. Dios le había dado una fuerza descomunal en relación con su cabello, pero daba la impresión que la fuerza descomunal no era todo el tiempo, sino que había momentos donde decía, y el espíritu venía sobre él y arrancaba una fuerza descomunal, cosa que parece que Sansón no conocía. Él empezó a pensar que él era fuerte porque era así, porque él alzó hartas pesas. Es más, empezó a pensar que esta fuerza lo podría hacer muy atractivo para las mujeres. Y sí, lo buscaban mucho. Pero él no reconocía que la fuerza sobrenatural no era de él. Él, sin el Espíritu de Dios, no era sino un hombre voluminoso, ¿verdad? No tenía otra cosa, él se había engañado. Él no tenía fortaleza física, él era débil en su propia concupiscencia. Vamos a terminar ya un poquito más de paciencia. El siguiente paso en la progresión hacia abajo de la tentación, según Santiago 1, es que la concupiscencia concibe. ¿Qué quiere decir concebir? Sí, y concibió, quedar embarazado, ¿no? La concepción es antes de dar luz. Antes de dar a la luz queda concebido. Cuando una mujer está embarazada, por allá a los 15 días, nadie se da cuenta. Está escondido todavía. Algunas mujeres logran sentir la concepción, pero la mayoría de mujeres no. Ahí tuve una paciente hace poco que yo vengo viendo a su mamá hace como 8 años y
vino a los controles conmigo hace como unos 4 meses, con su mamá, y la atendí. Y ahorita volvió al control con una bebé de brazos. Y yo, ¿y este bebé? Me hizo, lo tuve hace 20 días. ¿Cómo? Yo no te vi embarazada. Me dijo, yo tampoco sabía. ¿Cuándo supiste? Me dijo, cuando tenía 6 meses de embarazo. Sí, seguramente ella pensó que estaba engordando porque comía mucho. O por la tiroides, ¿sí o no? La tiroides es la que engorda. Pero lo que estaba era embarazada. Ella había concebido algo que ni siquiera se había dado cuenta que estaba en su interior. Todavía se ven esas historias hoy en día. El deseo o concupiscencia comienza como una semilla, ahí está fecundado, un pensamiento repleto de deseos equivocados. Si permitimos que la semilla de la concupiscencia germine, ellos crecerán en algo más grande, más poderoso, más difícil de arrancar. La tentación se convierte en pecado cuando se permite que germine. El deseo adopta vida propia, cuerpo. El deseo se torna ya un cuerpo en mí. Como el cuerpo del Espíritu Santo que crece en mí, este deseo que no consiguen controlar toma forma dentro de mí. Se convierte en la concupiscencia verdadera. Mi Señor Jesús dejó claro que la concupiscencia es pecado, incluso si físicamente no la llevamos a cabo. Así que reconocer esto dentro del corazón es la intención de hacer algo. Y esto es lo que más estoy marcando en mi casa. Porque ni siquiera es el fruto de un pecado y en mi propia vida, sino la intención de querer hacer algo. ¿Qué tan fácil nos termina a nosotros ser buenos discípulos por comportamiento? Pero qué tan malo es ser buenos discípulos en el pensamiento. Y allá es donde Jesús va a gobernar. Jesús quiere gobernar su pensamiento, para que su pensamiento sea limpio y puro. Y entonces el resultado de esto va a ser las buenas obras por las cuales Él nos llamó a hacer. Aquel fruto que hablamos hace 2 o 3 meses atrás. Pero ahora tenemos una barrera muy fuerte. Un enemigo que está tomando forma en nuestra vida, en mi casa, en la iglesia. Que debemos reconocerlo para echarlo afuera, como se echa afuera un intruso. Ojalá ni siquiera entrar a la casa, pero si identifican que entró a su casa, échenlo afuera. Casi que literalmente digo así, abran sus ventanas y sus puertas y échenlo. No le permitan morar más. Repréndanlo en el nombre de Jesús. Nuestros corazones son el campo de Dios, es el campo de batalla. Nuestro corazón es nuestra mente, nuestro interior. Cuando permitimos que la maldad crezca allí, profanamos su templo y profanamos su santidad. 1 Corintios 3:16. Un poquito más de paciencia conmigo. Tengo muchas cosas que decir, pero difíciles de explicar, decía Pablo. 1 Corintios 3:16, como yo estoy más rápido que ustedes, porque ya las tengo aquí. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Quiero repetirlo. Paren sus pensamientos, dejen de pensar en el almuerzo ni en lo que van a salir a comer ahorita. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué cualidad tiene este templo? Santo es. ¿Qué quiere decir santidad? Apartados, separados. Hermanos, tomen por fe esto que estamos hablando, para que no tengan miedo de enfrentarse al maligno, al pecado.
No le tengo miedo a Satanás, no le tengo miedo a los humanos, tengo temor de Jehová. Tengo temor que Él destruya mi templo. Tengan temor de Dios al estar solos. Huyan. No se le atraviese al pecado, se lo va a llevar por delante. La advertencia es muy clara, el Señor nos está dando todo el recurso para hacerlo. No le tenga miedo a sus hijos, ni a su reacción. Tenga temor de Jehová, que Él los va a llevar a arrodillarse delante de Él. No le tenga temor a su papá, a su mamá, a la reacción de su jefe. Tenga temor de Jehová, que Él puede destruir su templo. Los malos deseos asedian a cada ser humano. El 10º mandamiento de la ley de Dios prohíbe la codicia. ¿Alguien ha codiciado? Lo que significa el deseo por algo que no es mío. Yo codicio lo que otra persona tiene porque yo creo que me lo merezco. Además codicio las cosas y los bienes ajenos porque yo tengo un vacío de eso. ¿Y qué me dicen de la codicia de la mujer ajena? Que no está en relación con un acto, sino con un deseo. El Señor prohíbe en la ley, si es que quieren sostenerse en la ley. El 10º mandamiento dice: no codiciarás. El corazón humano está buscando constantemente complacerse a sí mismo, y la concupiscencia comienza cuando descubre algo o alguien y cree que esto lo va a satisfacer. Solo cuando nuestros corazones están dedicados a la gloria de Dios, podemos vencer los deseos intrusos y conquistar la concupiscencia. Conquistar la concupiscencia. Debemos ser conquistadores de aquello que nos quiere separar de Dios. Y esto se consigue en una relación con Dios, glorificándolo, teniendo conciencia de quién es Él, de dónde está. Cuando nos rendimos al Señor, nos damos cuenta que nuestras necesidades ya son suplidas en una relación con Él, en paz, en tranquilidad. Debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque de su pensamiento es donde está el problema. Debemos permitir que el Espíritu Santo mantenga nuestros pensamientos donde Él quiere que esté. Es decir, comunión con Dios. La comunión con Dios me mantiene centrado en la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en mí. Es de mucha ayuda el orar diariamente, las palabras que hemos aprendido. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Salmo 19:14. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi pensamiento, de mi corazón delante de ti, oh Jehová, y declaramos: roca mía, redentor mío. Cuando el deseo de nuestro corazón es ahora agradar a Dios más que a nosotros mismos, podemos mantener a raya el pecado de la tentación, la concupiscencia. Ahí está, como la serpiente que podemos mantenerla debajo de nuestros pies. Ella no ha muerto, queridos. Ella está viva. Está débil, pero está viva. Mantenga la raya. Ejercítese en la comunión con Dios para que el Espíritu Santo lo dirija. No se desespere por lo que no consigue. Dele espacio al Señor a trabajar en su vida. Ahora experimentamos mucho más esta conciencia. Y con mi esposa ha sido un tiempo muy precioso.
¿Sabe por qué? Porque cada vez nos ayuda a mirarnos más a nosotros, más a nosotros. Cada intención, cada palabra, cada dolor con el que ofendemos al Señor. Ahí está claro, ahora lo mantengo a raya. Ahí. Muy bien. Esto era la enseñanza que quería traer para ustedes. Que podamos traer una conciencia y charlar sobre estos asuntos, abrir nuestro corazón. La semana que terminó, buscaba otra historia aquí para contarle a mis hijos ahí mientras almorzábamos. Encontré una que ellos ya se lo saben. Es así. Un hombre quería vender su casa en Haití por $2,000. Barata, ¿no? Pero ¿quién compra en Haití? Otro hombre quería comprarla, pero debido a que era muy necesitado, no podía pagar el precio completo. Después de mucho regateo con el dueño, convino en venderle la casa por la mitad del precio original, $1,000, pero con una sola condición. Él, el dueño, el que la vendía, retendría en su propiedad una puntilla clavada sobre la salida de la puerta. Esta condición le pareció muy rara al comprador, más le pareció sencilla y entonces la compró por $1,000. Pero la condición es que la puntilla que estaba clavada en la puerta no se podía quitar, era de propiedad del vendedor. Después de varios años, el dueño original quiso la casa de vuelta, pero el nuevo dueño no quería vendérsela. Así que el primer dueño salió y buscó la carroña de un perro muerto y la colgó del clavo que todavía era de su propiedad. Pronto se hizo imposible vivir en esa casa y la familia se vio obligada a vendérsela al dueño del clavo por un precio menor. La moraleja de esta parábola es: si le dejamos al diablo, aunque sea con un pequeño clavo en nuestra vida, él volverá para colgarla allí su basura podrida, haciendo nuestra vida inservible como habitación para Cristo.